En esta instancia de los inspiradores, un capítulo más, este capítulo dedicado a Hugo Batalla, del quien habla en particular debe sentirse o se siente como un discípulo, porque Hugo fue, a lo largo de su vida, para quien nos comenzábamos a formar en política, un verdadero maestro. Un maestro que más que expresión de ideas fue siempre una expresión de conductas. Un ser indudablemente entrañable, querido por todos nosotros, al que el Partido Independiente de esta manera quiere rendir homenaje porque lo siente como uno de los inspiradores de este partido político que hoy integramos. Y en los 10 años que estamos conmemorando durante todo este 2012, hemos querido entonces recordar, conmemorar juntos lo que fue Hugo Batalla. Y para eso hemos invitado a Carlos Casina, que fue durante muchos años el prosecretario general del Partido por el Gobierno del Pueblo, y a Egeber Gato, que también tuvo una participación relevante integrando el Comité Ejecutivo Nacional de la Lista 99, ambos, sin duda, amigos de Hugo Batalla. Como siempre, con la conducción de Jaime Clara, que hace de esta especie de tertulia una jornada en la que todos nos sentimos particularmente emocionados al recordar. Muchas gracias por vuestra presencia. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a todos por venir una vez más. Y la dinámica para quienes no han estado es simplemente la de charlar y que los recuerdos vayan surgiendo en función de este ciclo del Partido Independiente, de los inspiradores. ¿Qué podemos decir de Hugo Batalla? Bueno, seguramente todos los que estamos aquí lo conocimos, pero bueno, la mecánica que hemos adoptado es la de una pequeña y brevísima ficha del homenajeado. Nació el 11 de julio de 1926 en la calle Conciliación en Pueblo Victoria. No es un dato menor en la vida de Hugo. Entre varias actividades fue abogado, legislador, vicepresidente de la República, dirigente de fútbol, hincha de Liverpool, nos recordaría si estuviera aquí. Perteneció en su juventud al Partido Colorado. Su primer cargo fue como presidente de la Junta Electoral Departamental y en tal condición le tocó fiscalizar las elecciones de 1958. Fue electo legislador en varias oportunidades. La primera a partir de 1963, llegó a presidir la Cámara de Diputados en 1969. Durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, Batalla fue uno de los dirigentes colorados que se fueron ubicando más hacia la izquierda del espectro político del partido, en una actitud de oposición a lo que era el autoritarismo pachequista. Finalmente se alejó de dicho sector junto a Selmar Michelini, formando la Lista 99, que posteriormente se integró al Frente Amplio. Carlos Casina acompañaba también aquel grupo de jóvenes. En 1900, durante la época de la dictadura militar, fue abogado, defensor de presos políticos, y entre ellos asumió la defensa de Líbar Seregni y de Raúl Sendic, entre otros. En 1984, la lista del movimiento en aquel momento por el Gobierno del Pueblo, la Lista 99, encabezada por Hugo, obtuvo una brillante votación, 3 senadores, 11 diputados en todo el país. En 1989, el Frente Amplio se dividió y se formó el nuevo espacio junto al PDC. En la fórmula presidencial, Hugo fue acompañado por el economista José Manuel Quijano. En 1994, el doctor Julio María Sanguinetti le propuso acompañarlo en la fórmula presidencial dentro del Partido Colorado, por lo cual accedió al cargo de vicepresidente de la República, en el cual se encontraba en su fallecimiento en 1998. Hoy nos acompañan Carlos Casina, un hombre de larga trayectoria pública, dirigente político, diputado, senador, abogado. Durante casi 6 años fue presidente del directorio del Banco de Seguros del Estado y hoy integra la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay, aunque ustedes no lo crean.
Y Heber Gato es abogado, ensayista, dirigente político, escribe para varias publicaciones sobre de su especialidad, la filosofía política, autor, entre otros trabajos, de un formidable libro, El cielo por asalto, editado por Taurus. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Y bueno, ustedes que han venido a los encuentros anteriores, la primera pregunta es el primer contacto con el homenajeado, en este caso con Hugo, de cada uno de ustedes. Bueno, a diferencia de lo que pudo pasar con los queridos amigos que se refirieron a la personalidad de Selmar Michelini, Eduardo Arzuaga y César Di Candia, yo conocí a Hugo recién cuando se forma la 99. La 99 se forma con un grupo encabezado por Selmar que viene de la lista 15 y otro grupo encabezado por don Renan Rodríguez que viene de la lista 14. Y en mayo de 1962 se conforma la 99. Yo quiero señalar además que el Partido Independiente en este año realizó, por su iniciativa en la Cámara de Diputados, un homenaje en los 50 años de la creación del Movimiento por el Gobierno del Pueblo, la lista 99, que le decía hace un rato a Iván Posadas, que fue de los promotores de la iniciativa, que nos resultó, por lo menos a mí, una jornada parlamentaria realmente hermosa. En primer lugar, porque solo hablaron 4 legisladores, 4 diputados, uno por cada uno de los partidos representados en la Cámara de Diputados, y hablaron bien, y hablaron con fundamento, hablaron con conocimiento de la historia del 99, aún algunos de los más jóvenes. Yo me sentí muy congratulado de ese homenaje de la Cámara y quiero destacarlo como un reconocimiento que por lo menos de los viejos de la 99 le hacemos al Partido Independiente, aparte del reconocimiento por estas jornadas de evocación de los inspiradores del Partido Independiente, entre los que está Hugo, al que hoy referimos y homenajeamos. ¿Tu caso? Bueno, yo lo conocí tardíamente a Hugo. Lo conocí sobre fines de la dictadura. Recién decía Iván que él se siente un heredero político de Hugo. Bueno, yo aprendí todo lo que sé de política, que es bastante poco, a través de Hugo. Hugo fue quien me inició en política ya tardíamente, yo ya tenía alrededor de 40 años en ese momento, y fue él quien me guió en todo lo que fue mi contacto con la vida pública. Lo conocimos en unas jornadas posteriores a las elecciones del 84, que se hacían en el Jauja. Un personaje muy curioso, el Gordo Carvajal, reunía una cantidad de artistas, de intelectuales, de políticos sin tradición en el viejo Jauja. Y ahí concurrieron todos los partidos políticos. Me acuerdo que fueron los blancos, fue Tarío, y uno de los que fue Hugo en representación de la 99. Y ahí se produjo el amor a primera vista. Unos cuantos de los que integrábamos ese núcleo del Jauja quedamos todos prendados de Hugo, con esa personalidad desbordante, y en ese momento además con el entusiasmo que a él le produjo la vuelta a la democracia, donde se terminaba ese oscuro periodo de la historia uruguaya, fue un flechazo inmediato, ¿no? Y allí, en esa reunión, donde habría no menos de 50 o 60 personas, tengo la seguridad de que la 99 reclutó no menos de 30, por lo menos la mitad se fueron con Hugo. Jaime, Por ese lado era muy seductor. Sí, absolutamente absolutamente. seductor. Jaime, en la formación de la 99 hay un episodio que refiere personalmente a Hugo, que ya fue referido en la primera de esta jornada, creo que lo hizo Eduardo Arzuaga. En uno de los clubes ballistas, en el mismo año 1962, un club que encabezaba de alguna manera un compañero ya fallecido,
muy querido, Liborio Sica, se hace un acto público muy importante, muy grande en público. Y allí Hugo, todavía no se había formado en el 99, señala una diferencia muy importante en la forma que, sobre todo la lista 15 y su líder, don Luis Valle, encaraban la derrota del Partido Colorado por parte del Partido Nacional en las elecciones de 1958. Y Hugo señala que, afirmando su convicción vallista, pero que la derrota del Partido Colorado no había sido solo causada por las críticas, muchas veces sin fundamento, con mucha ponzoña en algunos casos, de parte de los opositores políticos y particularmente del Partido Nacional a la gestión, la última gestión del Partido Colorado, sino que también había cometido errores el Partido Colorado. En el gobierno del país, en su gestión pública, el Partido Colorado había cometido errores y había que reconocer eso como una forma de alguna manera, partir de la realidad para encarar los episodios siguientes. Entonces, a ese señalamiento que hace Hugo públicamente, días inmediatamente después, desde el diario Acción contesta don Luis Valle, con un título que se llamaba Batalla nos ataca. Y ahí se van, digamos, conformando las realidades por las cuales el movimiento, la 99, que yo digo y seguramente le pasa a Yamandú, que está escuchando, nos va a hacer el honor de estar escuchando esta noche, es de las mejores cosas que nos pueden haber pasado en la vida, sobre todo políticamente. La creación de la 99 y las vivencias que Yamandú como yo, y tantos otros naturalmente, tenemos de toda la vida y la historia de la 99. Hablando de la creación de la 99, y lo comentábamos antes de entrar aquí, y es un tema quizás es interesante hablarlo de lo que fue en el comienzo, pero al estar Heber acá y está el concepto de la otra izquierda, el concepto de la izquierda democrática, ¿no? Fue un concepto que instaló Hugo a mediados de la década del 80, con un peso muy, muy grande, ¿no? Sí. O sea, desde el punto de vista ideológico, la 99, ¿no? Por lo que hemos visto y por lo que hemos estado hablando, no es una reacción electoral, no, de que se enojan con Luis Valle. Digo, hay un sustento ideológico. Sí, sin duda alguna. Un sistema de ideas. Sin duda alguna. Probablemente la izquierda ideológica, la otra izquierda, la instaló en el Uruguay don José Valle y Ordóñez. Claramente eso es así. Yo siempre digo una cosa que me parece muy, muy importante cuando uno se retrotrae a la historia uruguaya, y es que la primer socialdemocracia del mundo, no estoy diciendo del continente, estoy diciendo la primer socialdemocracia del mundo, la instaló en su segunda presidencia, concedamos que en la segunda, don José Valle y Ordóñez, en 1911, ¿verdad? Su segunda presidencia. Y eso es un hecho que los vallistas mamaron desde su cuna. Y lo que hizo Hugo, con su peculiar estilo, con su peculiar ideología, con su personalidad, fue trasladar ese fenómeno a la izquierda rampante del año 84. Pero Hugo era un vallista neto y puro, lo cual no significa que no fuera un socialdemócrata neto y puro, ¿verdad? Pero nunca abdicó de su condición de izquierda tampoco. Jamás, porque la socialdemocracia es una forma de sentir, de vivir y de expresar la izquierda. Yo siempre digo que en política hay dos formas de entender qué es la política. Una es lo que tiene que ver con el poder, ¿verdad? Las sociedades necesitan estructurarse, necesitan alguien que mande y alguien que obedezca, y naturalmente el ámbito donde eso se continenta y donde eso se genera y se estructura es el ámbito político.
Entonces la política tiene que ver con el poder, tiene que ver con la subordinación, tiene que ver con la jerarquía, tiene que ver con el mando. Pero la política tiene también otra vertiente, que es la construcción de la polis. Es la construcción de la cosa común, del ámbito de todos, del ámbito colectivo. Y hay hombres que expresan muy bien esa segunda vertiente de la política. Para mí el prototipo ejemplificante de ese modo de entender la política como diálogo, como construcción continua, como el proponerse metas a ir avanzando en ese camino mediante una actitud dialogal es Hugo Batalla. Hugo Batalla era eso, era el hombre capaz de construir día a día la política a través de lo que él era, no como una construcción intelectual, a través de lo que él era. Él era eso. Carlitos, y justamente la formación del Frente Amplio, el acercamiento de todas esas vertientes de izquierda, ¿cómo encontró, a qué Hugo Batalla? ¿Qué Hugo Batalla fue? No, Hugo fue con mucha convicción a la formación del Frente Amplio, entendiéndolo como una necesidad histórica, pero siempre salvaguardando la condición de coalición política. Coalición política integrada por grupos diferentes, en donde esos grupos no perdían su independencia de criterio, sus ideas, y sin perjuicio naturalmente de trabajar y convocarse entre todos para una acción común. Había momentos de discrepancias y las discrepancias hacían a las ideas de cada grupo político y esas discrepancias en la coalición debían ser respetadas. Hay un episodio clave que a mí me gustaría narrar ahora porque nos tocó, Yamandú también, protagonizarlo en 1984, cuando se acuerda la salida democrática y el gobierno establece el llamado a elecciones y la convocatoria a la presentación de listas, que además tenían que ser todas firmadas por los candidatos. Un día de agosto, era un lunes de agosto, y todos llegábamos, me acuerdo, a la Corte Electoral, todos los partidos, enloquecidos por la tarea esa. Había firmas y firmas, además, en esa oportunidad, ahí sobre las 12 de la noche, cuando el plazo se vencía. La Corte actuó con mucho sentido común para habilitar todas esas listas. El viernes, previo a ese lunes, estamos hablando del mes de agosto, la 99 se reúne, el Comité Ejecutivo de la 99 se reúne, nos reunimos en el local de la calle Médanos, creo que Médanos, ¿no? Vázquez. Porque el general Sereñi, presidente del Frente Amplio, nos había planteado, se comunicó conmigo como prosecretario general, para pedirnos que Hugo fuera candidato a la Intendencia de Montevideo. Y obviamente él había conseguido un acuerdo, difícil sin duda, por el cual la condición para que Hugo fuera votado unánimemente como candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo era que Hugo no fuera candidato por la 99 a ningún cargo. Eso era para la 99, que había perdido hacia el mar, y donde fuera de Hugo los que figurábamos en las listas, no éramos conocidos además, podíamos hacer un mejor desempeño en Montevideo, pero en el interior de la República era muy difícil. Entonces, esa fue una jornada de la que esa noche no me olvidaré nunca, desde la hora normal de reunirnos de noche y terminamos a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana yo llamé al general Sereñi para comunicarle nuestra decisión. Hugo gravitó mucho para que aceptáramos lo que era casi un suicidio político, o era derechamente un suicidio político, para que él no fuera candidato a la 99. Y lo discutimos toda la noche, pero con angustia, con verdadera angustia, porque sentíamos que, además, la 99 nunca levantó la candidatura de Hugo a la Intendencia, nunca, jamás. Nosotros recibimos en la 99 representantes del Partido Socialista, del PDC y otros, que nos fueron a decir que querían que Hugo fuera candidato a la Intendencia de Montevideo
Y nos dijeron expresamente que querían que además fuera candidato en la 99, porque el Frente tenía que votar bien, y para votar bien necesitaba, entre otras cosas, que la 99 votara bien. Lo dijo expresamente la gente del Partido Socialista, la gente del PDC. Como efectivamente después votó. Claro. Como después votaron. Entonces lo que hicimos es decirle, en esa comunicación a las 5 de la mañana, ya del sábado, donde se iba a tomar la decisión por el plenario del Frente Amplio, que entonces era el viejo plenario. El Frente Amplio no tenía otros órganos que el plenario primitivo que se creó al formarse el Frente Amplio. Que era el anterior a toda esta estructura parafernalia de los comités que tiene, de base. Claro. Estaba representado por cada grupo político, de los más grandes a los más pequeños, tenía un representante, podía llevar dos, pero tenía un voto, el general Seregni y algunas figuras independientes que generalmente no concurrían. Entonces, lo que le dije al general Seregni, de acuerdo al mandato que me había dado el Comité Ejecutivo de la 99, a las 5 de la mañana, bueno, que aceptamos con enorme angustia, pero que queríamos tener una reunión con él previa al plenario. Entonces, un rato antes de la jornada del plenario, que creo que era en el local del Frente, fue ese sábado a las 5 de la tarde, fuimos a ver al general Seregni, Yamandu Fau, Nelson Alonso y yo. Y le pedimos lo siguiente. Para la 99 era un enorme sacrificio, la 99 que no había propuesto la candidatura de Hugo, era un enorme sacrificio no tener a Hugo en sus listas. Y eso suponía que Hugo tendría que concentrarse fundamentalmente en el trabajo electoral en Montevideo y no en el trabajo de la 99 propiamente dicho. Le pedíamos, y Seregni estuvo de acuerdo, que se permitiera, y que quedara claro que se permitía, que Hugo pudiera recorrer de alguna manera privadamente el país, para reunirse no en actos públicos de la 99, sino con los compañeros de la 99, que habíamos quedado muy diezmados, además, después de la experiencia de la elección de 1971 y de la dictadura. Seregni estuvo de acuerdo, agradeció efusivamente el gesto de la 99, y de ahí los tres nos trasladamos a la sede del Frente Amplio, convencidos de que estaba la solución. Yo, y esto es personal, aunque seguramente lo suscribe Yamandu, yo creo que la candidatura de Hugo a la intendencia, que les hubiera hecho electoralmente mucho bien al Frente, estaba atada con hilos, porque Seregni había logrado el apoyo del Partido Comunista y sus dos sectores coaligados, que son el Frente Izquierda de Liberación y el grupo encabezado por don Francisco Rodríguez Camuso, los había conseguido sobre la base que la 99 no iba a aceptar. Entonces, cuando llegamos, claro. No, pero por lo que pasó después, porque cuando nosotros llegamos tranquilos, íbamos a una reunión donde iba a ser una votación ahí rápida, porque no había tiempo, además había que hacer las listas desde ese sábado al lunes, y presentarlas el lunes de noche. Entonces, de pronto advertimos que hay un problema, y advertimos, y perdonen la expresión, pero es bien fiel, la calentura de Seregni. ¿Qué pasa? Cuando estos tres sectores, que son uno de alguna manera, o dos, advierten que en definitiva se viene Hugo como candidato, entonces no tienen más remedio que votar en contra. Nosotros llevamos mandato de acuerdo a las ideas de la 99 en materia de coalición, a las que Hugo le fue fiel y enseñó sobre eso en el país, que se podía aceptar una votación en donde hubiera consenso. ¿Qué es el consenso? Votos afirmativos y en todo caso votos de abstención para no entorpecer la decisión. Pero si había votos negativos, aunque fueran de una minoría, no había consenso. Y entonces él no aceptaba porque era fiel, y a Hugo, vaya si le gustaba la candidatura de la Intendencia de Montevideo, es el cargo al que más le aspiró toda la vida. Porque en ese caso la coalición se deshacía internamente, sufría un golpe que podía ser fatal.
Entonces, advertimos cuál era la situación nosotros, y alguien dice que, bueno, que como ya se sabe que el doctor Batalla no acepta, si no hay votos, si hay votos en contra, no había por qué votar. Entonces nos calentamos realmente, disculpen la expresión, y dijimos que ahí todos sabían que la 99 no tenía arte ni parte en la candidatura de Hugo Batalla a la Intendencia, que por lo tanto ahora se votaba. Y se votó, y hubo 3 votos en contra. Y ahí empezó, desde esa tarde de sábado al domingo de tarde, una jornada desesperada para sacar un candidato a la Intendencia, que primero se votó el contador Astori, que vino el domingo de mañana a decir que no aceptaba, que no se sentía apto para ese cargo, y después hubo toda media jornada tratando de convencer a Mariano Arana, que al final, sobre la tardecita del domingo, vino y aceptó. Y eso es una forma de marcar la fidelidad, la claridad con que la 99 y Hugo en particular encararon el sentido de coalición que tiene el Frente, y cómo lo que es visible hasta estos días de hoy se ve en las elecciones internas del Frente Amplio, ¿no? Respetamos esa idea de coalición política y de todos modos, entonces, la candidatura de Hugo, nosotros mismos quedó de lado, porque 3 grupos no tuvieron más remedio que votar negativamente. Después fue un tema recurrente, la intendencia de Hugo, siempre, todos. Sí. Nunca... Yo creo que es el cargo que más le gustó, y que incluso cuando fue en el nuevo espacio con el lema Partido por el Gobierno del Pueblo, candidato a la presidencia de la República, le hubiera gustado mucho más ser candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo. Sí, yo quiero hablar de Hugo durante la dictadura, pero ya que estábamos en la elección del 84, los números, la elección fue clave. Fue una elección enormemente positiva fue una elección positiva para el Frente Amplio, que mejoró parcialmente los guarismos del 71. No fue una elección espectacular. El Frente había sacado en el 71 un 18 con fracción, que para la izquierda uruguaya era mucho porque suponía doblar sus porcentajes históricos. Fue la primera experiencia de coalición. Y la primera experiencia de coalición pasó de un 9, que era la suma del Partido Comunista, más el Partido Socialista, a un 18 y pico, vale decir, un 100% de crecimiento. En la elección del 84, dictadura mediante, figuras proscriptas, en fin, con todo ese ambiente tan peculiar de esa elección, el Frente obtiene un 22%, un 21 fracción o 22 con fracción, que era un crecimiento bastante razonable, con el aporte de toda la fuerza. Pero allí, la fuerza desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista social hegemónica, era claramente el Partido Comunista. Eso no hay ninguna duda. El PGP podría tener, o la 99 en ese momento, podría tener quizá más votos que el Partido Comunista, como efectivamente los tuvo, pero no tenía la misma fuerza en el movimiento sindical ni en la sociedad. Y todo eso Hugo lo tenía clarísimo. Y la estructura de la 99 también era muy particular. Era una estructura muy endeble, recién creada sobre la marcha. La dictadura en la 99 prácticamente, yo no la integraba, pero prácticamente se desapareció. Creo que es así, ¿no, Carlos? Sí, es decir, el crimen que terminó con la vida de Selmar, obviamente nos quitó una personalidad fundamental en la 99. Momento en el cual, a partir de ese momento y con las dificultades que planteaba la acción política en la dictadura, Hugo, que era el prosecretario general, asume la Secretaría General y se transforma, de hecho y de derecho, en el líder de la 99, claramente. Y a mí me gustaría hacer referencia a algunos hechos concretos de Hugo en la dictadura, porque revelan un coraje político, un coraje sin estridencia, sin proclamarlo, sin ningún tipo de aspaviento, pero coraje político, cuando tanta gente fue presa y sufrió lo que sufrió
y tanta gente además debió irse del país en aquellas circunstancias tan difíciles. Poco después del golpe de Estado, en 1973, Hugo era diputado de la 99. En la Cámara de Diputados no existe como ahora el anexo del Palacio Legislativo, y el Palacio Legislativo es un palacio que está construido de forma que los diputados, que en general en su tiempo muchos eran abogados, a las 5 de la tarde terminaban el trabajo en sus estudios y se iban a la Cámara. Por eso ha sido tan difícil lograr que las cámaras funcionen antes de esa hora, ¿no? Ahora se ha logrado. Entonces, Sí, entonces, nosotros inmediatamente del golpe de Estado seguimos realizando, generalmente en la casa de Hugo, en la calle Conciliación, pequeñas reuniones. Eran reuniones de 6, 7, 8 personas. En general los que concurríamos a ellos eran, bueno, por supuesto, el dueño de casa, Hugo, concurríamos Enrique Martínez Moreno, Eduardo Arzuaga, a veces el Bebe Vergara, Yamandú, yo. Nelson Alonso. No, Nelson estaba en Buenos Aires, estaba exiliado en Buenos Aires. Nelson recién viene en el 84 de Buenos Aires. Entonces, y obviamente hablábamos de política y tratábamos de no escondernos. Y es un viernes, en septiembre, nos íbamos a reunir en la casa de Hugo, con el pretexto de comer un asado, pero para hablar de política. Además, tratábamos de estar en contacto personal con Selmar en Buenos Aires, y más o menos mensualmente algunos de nosotros viajaba a Buenos Aires para hablar personalmente con Selmar. Ese viernes yo todavía no me habían echado del Banco de Previsión Social, me echaron en 1980, y yo estaba entonces trabajando en una finca muy linda que aquí había adquirido el Banco de Previsión Social en la esquina ahí que forman Bransen y Rivera, cuando Rivera termina, por así decirlo, ¿no? Y en determinado momento me avisan que estaba Hugo Batalla abajo, era una casona de 3 plantas, que esperaba Hugo abajo. Bueno, bajé, y Hugo me dice que se ha enterado que en una especie de inventario que los militares estaban haciendo en el Palacio Legislativo, al abrir, digo antes, por lo tanto, la bancada de la 99 en la Cámara de Diputados tenía una gran sala, ¿no? Los diputados no tenían cada uno un despachito, por pequeño que fuera. Y cada uno tenía armarios metálicos donde se guardaban papeles y cosas, los que estaban en su mayoría fuera de esa sala, que estaban en lo que son esa especie de ambulatorios que andan por el lado de la presidencia de cada Cámara. Y a Hugo le habían avisado que al revisar el armario de él habían aparecido armas. Esto para muchos resultó increíble. Me consta que a Selmar Michelini, porque lo hablé con él, le resultaba increíble. Hugo no tenía nada que ver con las armas, porque el que conoce a Hugo se dará cuenta que no tocaba el armario. El armario lo manejaba algún secretario, que obviamente, a pesar de que mucha gente tuvo tiempo, cuando se anunciaba el golpe de Estado durante la tarde y la noche del 26 de junio de 1973, sacaron muchas cosas del Palacio, y hicieron bien, naturalmente. Eso había quedado allí. Entonces Hugo me dice, mirá, la información no dudo de que es correcta. Creo que un funcionario le había avisado al exdiputado Antonio Marquesano y le había avisado. Dice, yo, no vengan a casa, avisar a la gente que no venga a casa porque en esa me vienen a buscar esta noche y si están ustedes pueden pasar un mal rato. Yo le dije a Hugo, escúchame Hugo, tú sabes lo que está pasando. No te quedes en tu casa.
podés salir rápidamente del país, podés meterte en una embajada, sos un político conocido, vas a tener asilo seguramente, pero no te quedes, por favor. Vos tenés idea, vos ya estás haciendo defensa en la justicia militar, tenés idea de lo que está pasando. Y Hugo me dijo, con tranquilidad, como digo, sin estridencia, algo que me volvió a decir más de una vez en todo ese periodo de la dictadura. Mira, yo tengo miedo, porque es de seres normales sentir miedo en circunstancias como esta, pero yo no voy a permitir que el miedo me venza. Y no voy a permitir que crean que me vencen con el miedo. Así que yo voy a estar en mi casa y ahí voy a esperar. Y pasamos, yo llamé a Eduardo Arzuaga, que estaba todavía trabajando en Shell, nos encontramos en una esquina, lo que era entonces la calle Sierra, que ahora es Fernández Crespo, y tomamos a nuestro cargo avisarle a esos poquitos compañeros lo que estaba pasando y que por favor no fueran a lo de Hugo. Y pasamos un fin de semana angustioso. El lunes, temprano, en la mañana, de madrugada, Hilda, la esposa de Hugo, nos llamó para decirnos que las Fuerzas Armadas habían entrado en la casa, habían revisado todo y se habían llevado. Y esa tarde, en aquellos comunicados, recuerdan que por televisión hacían las fuerzas conjuntas, con aquella marchita primero, se hizo el comunicado de que había sido detenido en tales circunstancias. Y vivimos 2 días, diría yo, de verdadera angustia. Nos movimos lo que pudimos. Eduardo Arzuaga tenía un familiar muy directo, un militar ocupando un cargo importante y en una posición importante dentro de las fuerzas que estaban en el golpe de Estado. Y bueno, ese militar pudo informarle a Eduardo que hacía días que lo venían siguiendo. Si lo siguieron se habrán dado cuenta de que no estaba en nada, digo yo, pero en nada que pudiera estar vinculado con la guerrilla. Y el miércoles siguiente, o sea, 2 días después, Hugo fue liberado. Nos enteramos en la tarde y todos salimos corriendo hacia la calle Conciliación. Lo habían tratado bien. Y esa noche, en el comunicado ese con musiquita de las fuerzas conjuntas, se dio una versión muy correcta y muy bien pensada, digo yo, porque decía que se había comprobado no la desvinculación de Hugo de la guerrilla, sino la no vinculación. Creo que la expresión había sido bien pensada para decirla. Creo que además quienes lo apresaron se dieron cuenta de una reacción de incredulidad en la gente en relación con que Hugo estuviera metido en episodios de esa naturaleza, que no tenía nada que ver, por lo tanto, él personalmente, con el hecho de que las armas estuvieran en ese armario. Y después, Hugo nos lo contó, pero yo me enteré después por otro militar al que se lo habían contado, creo, el comandante del cuartel donde Hugo estuvo detenido, que Hugo, y esto es típico de Hugo, ¿no? Típico de Hugo. Hugo le dijo al comandante, usted puede pensar legítimamente que yo soy Tupamaro. No lo soy, pero usted puede pensar. Pero no puede pensar que soy tan chorizo como para dejar las armas en un armario cuando van a intervenir el Palacio Legislativo. Y el calificativo que se hacía de chorizo corrió bastante dentro de sectores de las Fuerzas Armadas. Porque a mí me lo contó un capitán de navío que se lo había contado el comandante del cuartel donde Hugo estuvo detenido. Hay otro episodio ya sobre el final, yo no quiero absorber el tiempo de esta tertulia, que es ya sobre el final, en el 84. Hugo había tomado la defensa de 2 ciudadanos uruguayos vinculados al MLN que habían sido traídos ilegítimamente, apresados ilegítimamente desde Brasil. Porto Alegre.
Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez. Y parece no, ocurría que algunas personas vinculadas a la represión se habían confulado para matar a Hugo. El episodio llegó a conocimiento, entre otros, del ex senador Sumarán, de la Curia, y se movió una comisión que entonces se había formado con varias personalidades y que presidía, creo que don Horacio Terra Rosena, el padre de Juan Pablo Terra, para hacer una gestión con el embajador de España para que Hugo se asilara en la embajada española. Y bueno, hablamos con Hugo en esa circunstancia. Y Hugo volvió a decirnos que él no se iba de su casa, no dejaba sus actividades, no se asilaba, que por supuesto tenía miedo, pero que no iba a permitir que creyeran que el miedo lo hacía disparar, que el miedo lo achicaba. Miedo tenía. Era normal, en personas normales, sentir miedo, pero él se iba a quedar. El episodio, además, en el año 88, Yamandú y yo fuimos por la 99, previo a la votación del plebiscito en Chile, que fue terminando con la dictadura de Pinochet, a una reunión del Comité Latinoamericano de la Internacional Socialista, que se realizó en un hotel de Chile, que había gente de América Latina y lo presidía un legislador noruego, casado con una chilena. Fueron 2 o 3 jornadas esas, empezaron un viernes por la noche, y el sábado de noche se hizo ahí en el mismo hotel una pequeña recepción hecha por los chilenos, que invitaron, por ejemplo, a los embajadores, gente de la embajada uruguaya, de otros países de América Latina, en los que había representación, y estaba el embajador de España, que era el señor Fernández Shaw, un gallego que había sido el embajador de España acá, y que sí trabajó a favor del restablecimiento democrático. Y lo habían logrado el restablecimiento en Uruguay, el gobierno de Felipe González lo había mandado a Chile para realizar la misma tarea. Y ahí el embajador nos contó el episodio que le habían pedido que asilara a Batalla, y él les dijo que sí, pero después Batalla no se asiló. Sí, yo tengo otra versión de ese hecho. Aparentemente España no acepta desde el punto de vista diplomático el asilo. Es decir, es un instituto que España no utiliza en su tradición jurídica. Y parece ser que el embajador le dijo que, en fin, que humanamente lo asilaría, pero que no tenía posibilidades jurídicas de hacerlo. De asilarlo. Pero nos dijo, y yo les dije, y bueno, me quedaré acá conversando con Batalla. Sí, pero además el episodio tuvo otra derivación, porque Sumarán, que estaba enormemente preocupado con la situación de Hugo, porque le había llegado la versión de que lo iban a matar con nombre y apellido. Se sabía quiénes eran los conjurados para ejecutarlo. ¿Y qué hizo Sumarán? Se fue al país a procurar que los nombres de los eventuales confabulados aparecieran de tal modo que los tipos supieran que si lo ejecutaban quedaban inmediatamente condenados. El país ya había cerrado su diario y no hubo posibilidad de hacerlo. Entonces se fue al diario El Día, y el Día publicó los nombres. Se logró de una manera casi increíble que el Día parara las rotativas, como se suele decir, y publicara noticia con los nombres de los eventuales ejecutores, con el resultado de que los individuos se abstuvieron. Pero ¿qué ocurrió además? Parece que Hugo se había quedado en la casa de Sumarán, y Sumarán le pidió por favor que mientras él hacía todas esas gestiones no se moviera de la casa. Pero Hugo, no moverse de una casa, eso era totalmente imposible. A los 10 minutos que Sumarán salió de la casa, se fue, y Sumarán no lo encontraba por ningún lado. ¿Dónde estaba? En su casa tomando mate. No, pero además los cuentos que hace Casina es interesante porque durante muchísimos años escuchamos la famosa frase de Hugo Blando, y la respuesta de Hugo Blando son los churrascos. Blando o indeciso. Blando o indeciso, ¿no? Y sin embargo, esos 2 cuentos que hace Casina y 1000 testimonios que todos tenemos, sin duda,
porque además le tocó a Hugo tomar decisiones siempre, y siempre las tomó sin medir réditos. Entonces, si algo que sabemos que no era, porque además cuando se calentaba era un tipo muy complicado, era ni blando ni indeciso. Tanto las tomó, Jaime, que cuando nos fuimos del Frente Amplio, hubo varios meses que Hugo se reservó frente a la desesperación de todos quienes los rodeábamos, la decisión de cuándo se iba y si efectivamente se iba, por varios meses. Es decir, y nos encontrábamos con Hugo y lo instábamos a que tomara alguna decisión y no la tomaba. ¿Por qué? Porque él prefirió madurar el tema, prefirió considerarlo, discutirlo consigo mismo, discutirlo quizá con alguno de sus extraordinariamente íntimos, eso no lo sé, pero oficialmente en los órganos de discusión del PGP él nos expresó durante varios meses hasta que un día vino y dijo, nos vamos. Y allí se tomó la decisión. A mí me importa señalar algo, además, respecto al año 84, al cual volvemos ahora, que es cuando decidimos irnos. Carlos decía, y creo que es muy exacto lo que dice, que Hugo siempre tuvo claro que el Frente Amplio era una coalición y no un movimiento. Ustedes se acuerdan que ahí la discusión era, ¿es una coalición donde cada partido preserva su independencia y su ideología, o es un movimiento que poco a poco va avanzando y borrando la identidad partidaria? Hugo y todo el PGP, seamos claros, se afirmó en que nosotros éramos un partido y que no íbamos a ceder ideológicamente ni un ápice. Eso, sumado a ese hecho que cuenta Carlos, de cuando él lo desairaron, lo hirieron, lo maltrataron cuando él iba a ser intendente, fue una historia que nunca olvidó Hugo. Eso lo tuvo siempre presente. No que su estrategia política estuviera referida a ese hecho, pero que ese hecho estuvo siempre presente. ¿Qué ocurría? Las diferencias ideológicas que teníamos con el resto del frente eran enormemente marcadas. Hugo era un vallista, era un socialdemócrata. Todos los que estábamos alrededor de él participábamos de esa idea. Pero el resto del frente, ¿qué era? El resto del frente era un partido socialista que era marxista, que tenía una beta leninista muy fuerte y que tenía una definición revolucionaria. Un partido comunista que era estalinista, lo sigue siendo por otra parte, pero que era notoriamente estalinista. Y pequeños grupos alrededor de ese centro planetario que seguían más o menos esa ideología. De modo que para el PGP mantener su identidad era una cuestión de supervivencia. No había posibilidad alguna de perder la fisonomía. Yo creo que ese hecho gravitó de una manera muy fuerte durante toda la historia del Frente y tuvo que ver, sumado a otras cuestiones, en la decisión final de retirarnos del Frente, ¿no? Me parece que por ahí está. Yo creo, a pesar de que los temas ideológicos no deciden la historia, en este caso en particular, ese tema la embretó a la 99 de una manera que le impidió proseguir en ese camino, aún teniendo claro de que el Frente Amplio en el 84 era una necesidad, porque los partidos tradicionales estaban gastados, estaban viejos, no tenían capacidad para renovar al país, todo eso era cierto, pero también era cierto que las condiciones ambientales en el Frente eran extremadamente difíciles para la 99, ¿no? Supongo que para el Batalla durante la dictadura político debe haber sido muy difícil, justamente por el entorno, la defensa de Sendí y de Sereñi, ¿no? Claro, y hay un episodio que yo quiero destacar, porque incluso algunos compañeros muy queridos no lo entendieron al principio. Cuando se ingresa al Parlamento por las elecciones de 1971, y por la ley aquella que se vota en el Parlamento Nacional, se pasa a la justicia militar los casos que refieren a conductas posiblemente penales de integrantes de movimientos guerrilleros. Para algunos podía ser de cajón que, siendo diputado, Hugo aceptara defensas.
y Hugo no las acepta. ¿Por qué? Con un razonamiento muy limpio, muy claro. Sosteníamos que la justicia militar era una estructura dependiente del Poder Ejecutivo, que no tenía independencia como la justicia ordinaria. Y la Constitución de la República establecía y establece que los diputados y los senadores no pueden, ante la administración pública, es decir, ante las oficinas del Poder Ejecutivo, de todo el Poder Ejecutivo, para preservar la independencia del Poder Legislativo, no pueden gestionar asuntos de terceros, cualquiera sea, ante dependencias del Poder Ejecutivo. Viola la Constitución, el legislador, también hoy día, puede hacer gestiones por terceros ante el Poder Ejecutivo. Los abogados, por ejemplo, lo pueden hacer ante el Poder Judicial, porque es un poder independiente del Poder Ejecutivo. Hugo tuvo eso muy claro, y me consta que a algunos compañeros muy queridos les costó entenderlo. Pero eso antes de la dictadura. Producido el golpe de Estado, Hugo empieza a absorber, además en una materia que le gustaba mucho, aunque el derecho penal en la justicia militar, bueno, era un asunto a conversar. Hugo empieza a absorber defensas y asume cantidad de defensas de presos políticos de distinta condición, de distinto origen, y termina naturalmente, como es sabido, con la defensa del general Sereñi, la defensa del general Licandro, la defensa de Raúl Sendic y muchas otras. Y eso hace claro también, y me importa señalarlo, a la fidelidad, la claridad de las ideas de Hugo y la fidelidad a esas ideas que él le tuvo. Así como le tuvo mucha fidelidad a una especie de lema que en la primera gestión parlamentaria de la 99, en el periodo del gobierno del Partido Nacional con el colegiado, que va del 63 eran 4 años entonces, ¿no? Al 66, al 67. La 99 actuó siempre en función de sus ideas, con independencia, si era necesario, del partido o la coalición política que integraba, conforme, para servir sus ideas. Ocurría en ese gobierno, el Partido Nacional muy dividido, en el gobierno colegiado, que era también una estructura ya muy dividida, que el presupuesto elaborado por el Partido Nacional no contaba con votos. Uno, por problemas internos que tenía el Partido Nacional, con algún disidente que se cotizaba, digamos así, y el Partido Colorado que no lo quería votar. La 99, que integraba el Partido Colorado, y tenía 2 senadores y 7 diputados en ese periodo, decide apoyar el presupuesto condicionándolo a que el mismo tuviera una serie de dotaciones, por ejemplo, para la educación, para la no creación de cargos de confianza y varias postulaciones. Y ahí, de alguna manera, la 99 de alguna manera es atacada desde distintos lados por ese pronunciamiento que supuso que el país tuviera presupuesto, y la 99 entonces elabora una especie de lema a la que siempre le hemos sido fieles. Para la 99 primero está el país. Y esa conducta se asume en el Parlamento. Por ejemplo, en el periodo de gobierno del doctor Lacalle, ustedes recuerdan, se propone la ley de empresas públicas, a la que nos oponemos en términos generales, porque constituía, entre otra cosa, una forma de deshacer con algunas privatizaciones de empresas públicas el Estado ballista. Y ahí nosotros ya independizados del Frente Amplio como nuevo espacio, nos oponemos a esa ley y después formamos parte de todo el esfuerzo para plebiscitarla con el recurso de referéndum, pero, sin embargo, dentro de esa ley votamos solitariamente, junto a los blancos, claro, un capítulo que refería a la UTE. ¿Y qué establecía ese capítulo? En el país, las empresas, sobre todo las empresas industriales, podían generar energía para sí mismos. Energía que en muchos casos sobraba
un excedente que se perdía. La ley establecía que en esos casos esa producción de energía eléctrica, si no se perdía, debía ser adquirida por UTE para transmitirla a través de sus redes de transmisión de energía eléctrica. El Frente Amplio se opuso a esto y nosotros dijimos, recuerdo la sesión en el Senado que se trató eso, que aquí era de sentido común que aquí no había una privatización, al revés, podía haber una estatización, pero que además lo que había que tener en cuenta que la energía eléctrica que producían empresas privadas y que se perdía porque había una producción excedente para las propias necesidades de cada una de esas empresas, era una riqueza del país que se perdía. Y era riqueza del país, aunque no fuera del Estado. Y que era absurdo que el Estado dejara que se perdiera esa riqueza y no la utilizara cuando la necesitaba. Sí la necesitaba. Y ahí nos pareció que el país estaba por delante y que debíamos salir de ese encierro ideologizado que se planteaba por parte de la oposición. Y votamos ese capítulo. Después, en el mismo periodo de gobierno, se planteó la ley de puertos. Hoy nadie discute la ley de puertos. Nadie la discute. En todo caso, hay algunos silencios raros para quienes entonces se opusieron terriblemente, llevaron a los trabajadores portuarios a las barras nos insultaron, nos tiraron monedas en la votación final en el Senado, y nosotros establecimos con Hugo a la cabeza que la íbamos a votar, porque el país precisaba salvar el puerto de Montevideo de la situación en que se encontraba. Salvarlo y crear a través del puerto de Montevideo, que vaya si tiene historia, que vaya si hacia la historia geopolítica de Sudamérica, particularmente del Atlántico Sur, debía tener una nueva estructura que lo dinamizara, que le permitiera algunos servicios concederlos a empresas privadas y que adquiriera una dinámica que había perdido absolutamente. Era lo que en términos portuarios se llama un puerto sucio. Y a partir de esa ley, que el Frente Amplio vaya si ha respetado, no la derogó, vaya si ha respetado, aunque no lo dice, vaya si ha respetado, se fue creando un puerto limpio, como hoy se puede internacionalmente considerar a Montevideo. Yo señalo esto, hay por cierto infinidad de episodios, pero tengo claro que hay un límite de tiempo razonable y que no debemos exceder. No, una cosa que quiero destacar para no centrarnos exclusivamente en el tema político, por ejemplo está el pasaje de Hugo por el fútbol, ¿no? Y lo que fue la discusión interna dentro del 99, de si aceptaba o no aceptaba la presidencia de la AUF, que tampoco fue el pasaje más feliz de Hugo, no lo fue, ni tampoco el momento más feliz del fútbol uruguayo. Pero sí fue un momento que a él le gustó mucho, porque él, dirigir el fútbol, tenía que ver con Hugo Batalla. El diálogo con los demás expresidentes, el estar en la AUF, a él le gustaba, pese a los costos, incluso políticos que tenía eso. Pero yo quisiera salirme un poco de la política y contar una anécdota que me parece que lo pinta a Hugo entero. Hugo era eso, Hugo era un uruguayo arquetípico. Si hubiera que elegir un símbolo del Uruguay, una persona que lo encarnara en toda su profundidad, ese era Hugo Batalla. Era el uruguayo natural, era el arquetipo del uruguayo. Y la anécdota tiene que ver un poco con esa característica oriental de Hugo. En el año 87, con Yamandu y con Hugo, hicimos una gira invitados por el gobierno alemán y sueco. La idea era entrevistarnos con la socialdemocracia alemana, tener unas sesiones también con el gobierno sueco, que en ese momento era socialdemócrata, y estrechar los vínculos entre una izquierda democrática y los países del norte de Europa, con una definición largamente acreditada como el centro de la socialdemocracia. En Estocolmo nos invitó nos invitó a que lo visitáramos
el presidente, digamos, o secretario general de los sindicatos suecos. Era un hombre de ascendencia africana, negro, se llamaba John Fernández. John Fernández nos recibió en la sede de la socialdemocracia sueca, que era un edificio de cristal maravilloso, más bien en las afueras de Estocolmo, y nos recibió con gran pompa, porque los suecos son muy atildados, son muy generosos en sus modales. Tuvimos una estadía muy buena en Suecia, también en Alemania. Pero aquí que de pronto llamó a su secretaria y nos hizo una cantidad de obsequios, el representante sindical sueco. Y Hugo sintió que no teníamos nada para retribuirlo. Y se puso terriblemente nervioso, porque integraba su personalidad eso de, si yo te doy, si te regalo algo, yo tengo que responderte, no te puedo frustrar. Entonces, los dos con Yamandú sentimos la incomodidad de Hugo. ¿Qué les parece que pudo haber hecho Hugo para trascender la situación, salvar la situación? Se sacó la corbata que llevaba puesta, la anudó bien y se la regaló a John. Eso era Hugo. Corbata que fue imposible durante la campaña, permítanme un recuerdo del comité de propaganda que teníamos, que fue imposible hacerle anudar correctamente en la campaña, en la primera campaña, cuando el Nuevo Espacio, cuando era candidato a presidente, la agencia de publicidad que se había contratado, recuerdo que lo llevó a un coafer y hubo que sacarlo de su peluquería tradicional de toda la vida, que era, creo que era popular en el Paso Molino. Se negó rotundamente y finalmente le cortó el pelo a un coafer y quedó con una calentura. No pudimos hacerle prender el botón de la camisa para las fotos. Fue horrible. Tenés razón, Yamandú, tenés razón. Fue horrible. Creo que la vida de Hugo Batalla merece un estudio profundo porque ha sido protagonista de la vida política de este país en momentos clave. Y la otra es los ejemplares que trajo Heber de la revista Z, el emblemático número 1, que además es muy divertido porque la revista Z tuvo dos épocas, como semanario, dirigido por Omar Prego, y que el Petizo Alonso fue el gran artífice de todo eso, pero la revista anterior, que era mensual, porque Hugo siempre sintió que necesitábamos un órgano de difusión. Y bueno, y este es el primer número de la revista Z mensual, que armábamos en la calle Río Branco. Exacto, la Casa de la Cultura. No, ahí era la redacción. La armábamos en fotoletras los fines de semana, los últimos fines de semana de mes. Y en el primer número nos olvidamos de poner el título donde aparece Sumarán acá, y parece una revista del Partido Nacional, y además la revista se llama Z, y es increíble. Y bueno... Esta revista comenzó a salir en noviembre del 85, y naturalmente se llamaba Z por Selmar. Sí, claro. Este era el logo en realidad del boletín interno de la 99, que se llamaba Los Hechos, que se hacía en la sede de Vázquez, que hacía Bebe Prieto, Algaré y otra gente. Exacto, y salió hasta el año 87, donde fue sustituida por el semanario del mismo nombre, que no tuvo el mismo impacto que la revista. ¿no? El semanario no fue un experimento que saliera bien. Y esta Z de marzo del 87 tiene un título muy sugestivo. Surge una nueva izquierda. Esta Z fue el comienzo dentro de la izquierda uruguaya de todos los movimientos que terminaron en el 89 con la ruptura del Frente Amplio y con la creación del Nuevo Espacio ya fuera del Frente. Pero la discusión ideológica dentro de la izquierda comenzó en marzo del 87. Y es importante señalar la fecha, muy importante, porque esa discusión se dio antes que cayera la Unión Soviética.
Nosotros no discutimos los dogmas de la izquierda después que la Unión Soviética mostró su inhabilidad, su inutilidad. Los comenzamos a discutir desde un acendrado sentido democrático antes de que eso ocurriera. Acá lo tienen, marzo del 87. ¿no? Y lo que fue la discusión de esta etapa y de Claro, este título. exactamente. Fue sentida en la izquierda tradicional como una agresión absolutamente injustificada. ¿Cómo íbamos a hablar de dos izquierdas? Eso era una herejía absolutamente imposible de admitir. Pero en esto es que comenzó la izquierda a cambiar, al punto de que ahora tranquilamente es socialdemócrata y nadie se preocupa por el tema, ¿verdad? Ahí, debe haber sido en el año, esto fue en el, sí, debe haber sido en el 87, esa, el 88. encuentro. Hubo 88. Sí, me acuerdo que... Se acuerda bien es Valenti. Refiriéndose a ese debate, el día sacó un título, con un comentario después, pero el título era así: PGP 4, PCU 0. Porque el debate tenía cuatro instancias, cuatro capítulos, cuatro bloques. Y entonces se había ganado en los 4 bloques. Hugo tenía mucha ascendencia, obviamente, sobre todos y en general se hacía a la larga lo que él quería, pero por suerte algo que no funcionó, recuerdo un congreso del Platense, cuando el famoso nombre del partido, cuando se iba a transformar el partido, que Hugo le quería llamar al PGP de otra manera, que era Partido de la Libertad. No lo recuerdo. Sí. Era Partido de la Libertad. Y el argumento que manejamos con la gente de propaganda era: Hugo, vamos a terminar siendo PL, y terminamos mal. Y fue un argumento que le funcionó. Además, el nombre, que desde el origen fue Movimiento por el Partido del Pueblo, ese nombre lo aportó don Renan Rodríguez. Y lo tomó la famosa oración de Abraham Lincoln en Gettysburg, cuando habla del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Muy bien, creo que la vida y el trabajo político y social y hasta sindical que no hemos mencionado, que en su momento también fue muy importante en la vida de Hugo. Dirigente sindical metalúrgico. Exactamente. Fue importante, merece un homenaje y merece contarse, pero bueno, por lo menos en este ciclo ha sido homenajeado, creemos que como corresponde. Gracias a ustedes y gracias a todos por venir.